Hola amigos, yo soy Rosesdan y este es el LBD. Nos encontramos de nuevo en un paraíso afrodisíaco con un calor inmenso. Creado por los mismos dioses. Tehuacán, Puebla. Me encuentro con uno de los chicos de la iglesia. ¿Se ve o no? Porque está haciendo un buen de calor. Sí. No alcanzo a ver. Pues vamos llegando a celebrar Pentecostés y quiero hablarles un poco acerca de Pentecostés. Pero eso será en la próxima emisión. Y aparte venimos con un doble propósito porque venimos a ver los detalles del congreso de este año. Entonces estamos esperando para ver qué es lo que podemos hacer y contribuir. Ustedes también puedan ser guiar sus corazones a través del Espíritu de Dios. Amén.
¿Qué? ¿Hamburguesas? Aquí igual la pagas. ¿Hamburguesas o no? Ya Ya compré, nada más que prendo mi cambio. Carnal, ¿crees que este mito sea real o qué? Que vienes de México, o sea. Hola, famosísimo Dan. ¿Cómo estás? Invitamos a todos los chavos al Congreso de diciembre. Va a ser una bendición. Así que estamos trabajando con todo el Comité de Puebla para poder sacar fondos para este congreso que sin duda alguna va a ser una gran bendición. Vengan. Así es. Me rifan las tomas épicas para... Te digo que eso va a callar algunas dudas. Oye, me gustó tu camisa, ¿eh? ¿Dónde te la mercaste, men? ¿Eh? Fuerzas. Es el mi hermano. Sí, eso es todo, Sama. Vamos al 100. ¿Qué se siente tocar como tú? ¿Qué se siente tocar así? Bien, bonito. ¿Sí? ¿Bonito? ¿Buenas experiencias? Sí. ¿Sí o no? Pues andamos aquí en el final. Este fue nuestro segundo día. Y pues estamos en realidad preparándonos porque nos vamos a tener que quedar aquí. Ahí está el buen Dani, por acá. Él y yo parece que somos los que nos vamos a quedar a cuidar instrumentos. Nuestro segundo día de fiesta de Pentecostés aquí en Tehuacán, Puebla. Pude grabar algunas cosillas para que vean como de los preparativos, los chicos que están haciendo pues están vendiendo como algunas cosas para recaudar fondos para el congreso que se va a hacer este año. Esto es Tehuacán, Puebla. Esta es la iglesia ya vacía, ya es noche. Entonces nos estamos preparando para dormir, pero quisiera hablar de algo y es explicar algo muy importante con respecto a Pentecostés que en forma muy general quiero explicar. Creo que es importante y se me está acabando la pila, así que quiero ser un poco breve. Pentecostés en la palabra hebrea Shavuot, lo cual significa semanas después de la fiesta de Pascua. Si no has visto el video de Pascua, te aconsejo que lo vayas a ver. 50 días después de eso o 7 semanas después de eso se tiene que celebrar la fiesta de Pentecostés. Esto lo podemos encontrar en Levítico 23, Éxodo 19. Hay tres cosas que quiero rescatar con respecto a Pentecostés. La primera de ellas es lo que ocurrió en Pentecostés, y es que la ley hacia Israel, la ley le fue dada a Israel en una fiesta de Pentecostés. Es decir, en esta fiesta fue constituida como nación. Y es importante. La segunda de ellas es los 2 panes que eran ofrecidos hacia Dios. Esos 2 panes representan algo muy importante que tiene que ver con lo tercero, y es lo que pasó en la iglesia primitiva con los apóstoles de Jesús. Jesús viene, reforma la iglesia, y a partir de este momento comienza a establecer el orden de gobierno. Cuando se encontraban, dice, de acuerdo a Hechos 2, unánimes en armonía y juntos, entonces viene lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, y es algo bien importante y súper bueno recalcar, y es el porqué de todo esto. Ahora sí, uniendo estas 3 cosas, podemos entender más o menos por qué es tan importante Pentecostés. En un primer plano fue dada la ley en el Sinaí, y eso constituyó a Israel como una nación. En segundo lugar, los 2 panes que les comentaba hace un momento representan los 2 pueblos, el judío y el gentil. Y esto es importante porque desde ese momento Dios estaba revelando el plan eterno que tenía para con estos 2 pueblos, y el hecho de no hacer acepción de personas. En el momento en el que Israel recibe la ley, era el pueblo elegido de Dios y tenían ese privilegio de ser ellos los escogidos. Sin embargo, a través de toda la ley nos encontramos con que Dios estaba revelando que el principio fundamental era un 2, y era la entrada del pueblo gentil.
En este tiempo consideramos que vivimos bajo una etapa de tiempo llamada la plenitud de los gentiles, y es que la iglesia está mayormente conformada por gentiles. Es importante recalcarlo, es importante decirlo. Hay un gran avivamiento que se espera y que ha sucedido en los últimos años. La profecía dice que acerca de la lluvia temprana, la lluvia tardía, acerca de la edificación del templo, del tabernáculo, en cuestión de, si ustedes recuerdan la historia de Zorobabel, cuando el profeta Ageo declara y dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En realidad la profecía indicaba que la casa no era una casa física ya, sino que iba a ser, en ese momento era una casa física porque se reedificaba el templo, pero ya no como tal iba a representar que en su forma profética representaría a la iglesia, que la iglesia gentil, la iglesia postrera, tendría una parte importante en el desarrollo de la historia. Y creo que es importante recalcar esto porque es algo que nos involucra como iglesia, y si tú te consideras parte de la iglesia, entonces te involucra a ti. Es la experiencia del Espíritu Santo. Encontramos en el libro de Hechos que, en primer lugar, cuando Jesús, antes de citar esta parte, cuando Jesús iba a ascender al cielo, Jesús dice que Él tenía que irse para que viniese el Espíritu Santo y que dotara de poder a la iglesia. La iglesia pasó por 10 persecuciones que fueron determinantes para lo que ocurría. Hubo muchos mártires, una persecución tan grande. Dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis: y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días representaban 10 persecuciones que iba a tener la iglesia. Y lo que podríamos pensar es que al ocurrir esto con la iglesia iba a menguar o iba a desaparecer a lo largo de los años, pero no fue así. Dice la historia en cuestión de esto que estamos hablando, que la sangre de los mártires era como una especie de gasolina y de avivamiento para la misma. Pero no hubieran podido atravesar por estas cosas la iglesia primitiva si no es por la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que es bien importante analizar esto. En Hechos 2 describe que fueron dotados de ese poder de lo alto, y es entonces cuando su vida tuvo una trascendencia sobrenatural y ellos comenzaron a experimentar cosas sobrenaturales en cuestión del Espíritu Santo. Estamos hablando de un apóstol Pedro que tuvo la capacidad, de acuerdo al don del Espíritu Santo, de tan solo con su sombra poder sanar a enfermos, y todos los apóstoles comenzaron a hacer cosas sobrenaturales que obviamente no podían ser explicados. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, los 120, ellos comenzaron a hablar, de acuerdo al Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, que es como la evidencia principal del derramamiento del mismo. Y comenzaron a hablar lenguas que eran conocidas para las personas que iban pasando por ahí. Y algunos decían que estaban borrachos o que estaban llenos de mosto, pero la evidencia era que no era cierto, porque podían hablar las maravillas de Dios, pero con idiomas que la gente misma podía percibir, y se preguntaban cómo es que una persona de Israel o cómo es que una persona que no conoce mi idioma me esté hablando en mi idioma y que esté declarando las maravillas de Dios en mi idioma. Cosas sobrenaturales pasan con la presencia del Espíritu Santo, y tú te puedes preguntar el por qué estoy hablando acerca de esto, es decir, por qué te involucra a ti y a mí, y a lo mejor puedes irte con la idea de la experiencia del Espíritu Santo y lo sobrenatural que puede ser y lo bueno que puede ser para la iglesia, y sí, pero en realidad va mucho más allá de eso, de acuerdo a la profecía, en cuanto a que la iglesia tiene que ser dotada una vez más de ese poder sobrenatural. Y si la profecía dice que la gloria postrera de esta casa va a ser mucho mayor que la primera, entonces indica que ese poder sobrenatural se va a manifestar de una forma tan fuerte, tan poderosa, que estaremos preparados para recibir el fin de los tiempos. Entonces es importante para la iglesia el motivarnos y incentivar a que esta fiesta es muy importante. Así de simple, Dios nos dio un reloj.
el cual nos permite ver en qué etapa de tiempo nos encontramos. Y ese reloj nos lo dio por amor, y ese reloj son sus fiestas. Cada una de esas fiestas, de las 7 fiestas, tiene un cumplimiento. Entonces, si nosotros pudiésemos pensar en qué etapa de tiempo nos encontramos, así de fácil podemos ver el reloj y podemos decir: Pesaj tenía un cumplimiento, Pascua tenía un cumplimiento. Si no has visto el video, te aconsejo que lo vayas a ver. Ya se cumplió con el cordero inmolado, con el verdadero cordero que iba a quitar o expiar el pecado de todo el mundo. Panes sin levadura, acerca del pecado que representa para el hombre la levadura, que tiene que ser quitado. A través del sacrificio del cordero iba a venir este proceso de santificación. También la fiesta de las primicias, cuando el Mesías baja al centro de la tierra y le lleva todas las almas que estaban antes de él hasta con el Padre. Él le ofrece esas primicias, entonces ya se cumplió también. Y nos encontramos con la fiesta de Pentecostés, y es lo que estamos hablando, de acuerdo a Hechos 2, ya tuvo un cumplimiento, pero un cumplimiento parcial. Y podemos verlo como la primera lluvia, la lluvia temprana, pero falta esa lluvia tardía que está por cumplirse en la iglesia gentil en este tiempo. Mayormente la iglesia primitiva estaba compuesta por judíos. Entonces era la plenitud de los judíos. Los 144,000 judíos de los que habla Apocalipsis tuvieron que ser sellados en esa etapa de tiempo. Y en esta etapa de tiempo vemos que son la plenitud de los gentiles. Entonces toca a los gentiles que sean los por así decirlo, los protagonistas o los que salen a escena en esta etapa de tiempo. Entonces es bien importante hablar de esto. Es bien interesante también el poderlo estudiar, y sobre todo lo que siempre queremos es experimentar esto, y se incentiva a la iglesia a darle la importancia de vida a esta fiesta, porque en verdad es muy importante. Si la iglesia va a pasar por etapas complicadas, no va a poder atravesarlas si no es a través del Espíritu Santo. Entonces esta fiesta refleja un cumplimiento espiritual, profético, histórico y muchas cosas que podríamos agregar, pero vamos a dejarlo en esta parte, en cuestión del Espíritu Santo y la presencia, o lo que representa, qué tan importante es que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, qué tan importante es que se manifieste el Espíritu Santo en la iglesia para que haya un desenlace en la historia. Volviendo a lo que decía hace un momento, si Dios nos dio un reloj, bueno, ¿en qué etapa de tiempo nos encontramos? Es que se tiene que cumplir esta fiesta por completo para entonces avanzar en las 3 fiestas siguientes, y entonces sí que concluya el plan, la historia. Y pues aquí andamos.